Bienvenidos a un nuevo episodio de Hakuna Matata por el mundo, recorriendo México. Ayer finalmente, después de conocer el famoso lugar de Hierve el Agua en el estado de Oaxaca, nos vinimos a San Pablo, Villa de Mitla. Miren el lugar en el que estamos. Es el estacionamiento de una plaza de artesanos. Pasamos la noche acá, sumamente tranquilo. La temperatura está súper agradable, fresquito para dormir, re tranquilo. Pero como hemos venido teniendo muchos días de ruta, tenemos que pararnos a trabajar, actualizarnos con los pendientes y luego vamos a seguir recorriendo las tierras de Oaxaca. Constantemente recibimos consultas acerca de qué trabajamos, cómo nos financiamos y demás. Principalmente nosotros somos creadores de contenido. Todo lo que ustedes están viendo en las diferentes redes sociales, videos de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y demás, es contenido que nosotros generamos para esas redes. También trabajamos con empresas, vendemos nuestros productos, que los pueden adquirir desde cualquier parte del mundo en el link que está en nuestra descripción. Y para todos aquellos que estén interesados en conocer más cuánto dinero se puede generar, cómo se hace para trabajar con todas estas cosas que estamos contando, nosotros tenemos disponible un libro digital que se llama Cómo vivir viajando y ganar dinero, donde contamos absolutamente todo lo que hemos hecho, cómo funcionan las cosas y cuánto dinero se puede generar. Así que para aquellos que les interese, el link está en la descripción de este video. Y después de haber hecho actividad física ya nos bañamos y estamos listos para seguir conociendo más de la cultura mexicana. Como les contamos, en la zona en la que estamos es la zona más famosa, más típica del mezcal acá en México. De hecho, estuvimos pasando por uno de los poblados que es considerado la capital del mezcal. Cuando salíamos de Hierve el Agua también les contamos que había muchísimos puestos donde se fabrica de manera artesanal y que uno puede conocer el proceso. Así que no podíamos dejar de venir a un palenque para poder conocer de esta famosa bebida mexicana, cómo es su proceso, cómo se hace, de dónde proviene, cómo se elabora y demás. Vamos a conocer juntos acerca del mezcal. Primeramente, buenas tardes, bienvenidos. Esta sería el área que nosotros vamos a utilizar para hacer la parte de producción del mezcal. Que lo primero que vamos a preparar en este caso sería el horno. Tiene en este caso una forma cónica. Tenemos un aproximado de 3 a 4 metros de profundidad. En el interior tenemos la piedra, la cual nos ayudaría en la parte para hacer la cocción del mismo agave. Colocar en este caso lo que sería la leña. La leña es factor importante, ya que esto nos va a brindar el sabor ahumado que caracteriza al mezcal. Para una horneada podemos utilizar un aproximado de 1,5 toneladas de leña. Lo primero sería la recolección del agave. Esta se da en los campos donde el agave ha crecido. Mayormente se trabaja con el agave espadín. Este es un agave de cultivo, el cual demora de 5 a 8 años promedio en alcanzar la madurez necesaria. De ahí van a comenzar a ser cortadas desde 2 hasta 6 pedazos, dependiendo del tamaño que éstas tengan, para que de ahí sean sometidas a la parte del horneado. Tiene que tener un aproximado de 1000 grados promedio cuando el horno esté lo suficientemente caliente, lo cual se logra después de varias horas. Cuando el horno está lo suficientemente caliente, comenzaríamos para entonces a colocar el bagazo, siendo mojado y entonces colocado sobre la piedra caliente, para que genere el vapor que va a cocer realmente al agave. En promedio, en un horneado, en un horno como este, colocamos unas 14-16 toneladas de agave cada horneado. Cuando ya hemos colocado todo nuestro agave, procederíamos a cubrir. Utilizaríamos lonas, mantas, cobijas, para después ser cubierto con tierra por un periodo que va desde los 4 a los 7 días. Es lo que tardaría en este caso el periodo de cocción. ¿El agave es un tipo de cactus? Sí, exacto. Es un tipo de cactus también, por lo que el agua, al igual que los cactus, no necesita mucha agua. No necesita ser regado constantemente para que este vaya creciendo. Después el agave, después de estar 4 o 7 días en el horno, queda así. Queda así, exactamente, como lo estamos viendo acá. Este agave, primeramente ahora lo que sucede es cortarlo en trozos pequeños.
Al cortarlo en trozos pequeños, estos pedazos pasarían a la parte de tahona, que es esta parte del molino. La molienda como tal se realiza con lo que es el trapiche, que es la piedra. Esta es una piedra cantera rosa, la cual pesa aproximadamente 1 tonelada. Utilizar un caballo para que el caballo comience a girar la piedra. Al irla girando, comenzaría a triturar el agave, para que al triturarlo podamos extraer de él los azúcares y en este caso, más que nada, la pulpa que el agave libera. Cuando esto haya sido completamente triturado, comienza a ser retirado para que se transporte dentro de una tina donde vamos a comenzar con la parte de la fermentación ya. Se da cuenta, la consistencia es muy dulce, dado que este es espadín, es el único que podemos probar. Se siente el ahumado de la madera. Ajá. Y esto se come, Sí, se chupa. como ¿no? el tipo de la caña, como tipo una caña. Sí, solamente vas a extraer en este caso lo que es como el puro jugo. Lo mismo que hacemos en la molienda. Se recontra siente el sabor ahumado. Es una tina de madera de pino con una capacidad promedio de 1000 litros. La consistencia que vamos obteniendo sería más o menos de esta forma. Es como el agave va quedando después de haber sido triturado. Vamos a cubrirlo con una lona y dejaríamos reposar durante un periodo de 2 días. Periodo que ayuda al agave para que de manera natural multiplique levaduras. Al término de los 2 días, a esto adicional solamente se agrega agua y al agregar el agua comenzaríamos la revoltura y la mezcla de la tina. Volvamos a cubrir en un periodo de 5 a 7 días más. En este caso, hasta que la fermentación haya terminado completamente. Al término de la misma, todo este contenido va directo a los alambiques para que se empiece con la que es la parte de destilación. Este como tal es un alambique. Acá dentro de la olla tenemos que colocar tanto la fibra, la pulpa y el líquido que terminó el periodo de fermentación. Después de 1 hora comienza en este caso la evaporación del alcohol. Por lo tanto, el serpentín por eso se encuentra en agua, para que con la ayuda del agua logre la condensación del vapor y la fluidez líquida del mezcal se venga obteniendo a través de este tubo. De 8 a 12 kilos en cuestión del espadín. En cuestión de agaves silvestres es más variable. Podemos tener 30, 40, 60, hasta 80 kilos para obtener 1 litro. Por eso los silvestres son lotes más pequeños. Porque ustedes sí vieron, la consistencia también del agave es muy diferente. ¿El mezcal se produce únicamente en el estado de Oaxaca? No, en sí el mezcal, por ejemplo, la denominación de origen son para 9 estados de la República. Oaxaca es el mayor productor, en este caso. Es responsable del 4/5 partes del mezcal que se trabaja. ¿Y pero te olvidaste de la sal o no? ¿No la sal va después o no? Mande, si usted gusta le puede poner al mismo tiempo. Ah, bueno, se siente mucho el ahumado de la madera, pero es fuerte, tiene un montón de alcohol. El primero que degustamos tenía 40 grados de alcohol y vamos por el segundo que tiene 48. Este dice que es más dulce. Le pregunté a San Agustín Le pregunté a San Agustín. que qué se necesita para ser padre. ¿Qué se necesita para ser padre? Toma mezcal del espadín, Toma mezcal del espadín. que este sí te pone hasta la madre. Que este sí te pone hasta la madre. Salud. Me gustó más este. Sí, me gustó más. Igual no quería ser padre, no le quería preguntar eso. O sea, para ustedes acá en México, ¿todo el tiempo consumen o mezcal Sí. o de tequila? Lo ocupamos para cualquier tipo de agave, cualquier tipo de evento. ¿Y cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? Es que para el mezcal es el agave espadín Sí. y es el agave verde. Sí. Y ya para el tequila es el agave azul, que aunque es especial para el tequila. El mezcal es un poco más fuerte que el tequila, porque el mezcal es más puro todavía que el tequila. En cambio el tequila es más suave. Y precios hay para todos los bolsillos, desde 350 pesos mexicanos
hasta 1800 los silvestres, que obviamente como la producción es mucho menor, el rinde es mucho menor, termina siendo un mezcal mucho más caro. Haciéndole honor a la planta, este lugar se llama Casa Espadín. La verdad que está buenísimo. La entrada es libre y gratuita, te explican todo el proceso. Tenés degustación y después uno puede comprar el mezcal que más le haya gustado. La verdad es que es sumamente recomendable, si andan por acá, por el estado de Oaxaca, pasar a conocer un palenque y conocer el proceso de esta bebida tan famosa acá en México. Anoche hemos dormido acá, en el estacionamiento de Las Ruinas, que le vamos a dar unas imágenes de cómo se ven desde acá, desde el estacionamiento. Sumamente tranquilo este lugar. Está el estacionamiento de la zona arqueológica y enfrente el de los artesanos, que es donde habíamos pasado la noche anterior. Sumamente tranquilo este lugar. Ha habido festividad, la escuchamos las 2 noches, pero Por suerte nada. terminaban, porque se escuchaba como si la tuviéramos al lado del motorhome, pero terminaron temprano, no sé, creo que a las 10 de la noche ya habían terminado. Como les contamos muchas veces acá, a las 10 de la noche normalmente se muere todo. Así que hemos dormido re tranquilos. Nos vamos a dar una vueltita por el centro de Mitla antes de seguir viaje. Acá hay un paseo de artesanos, hay un montón de locales con muchísimos textiles, muy lindos la verdad, muy lindos los bordados. Y lo que me llama la atención es que el diseño es diferente de lo que hemos visto en otros lados. Fíjense el diseño de las camisas con el bordado en un lateral, muy bonito. No habíamos visto este estilo en otro lado. Miren acá todos estos bordados. Hay cosas muy interesantes. Hay mucho textil y recién vi unos... Bueno, ahí te lo muestro. Miren estos círculos de tela. Tienen como un sobre que son para poner las tortillas calientes y que se mantengan calentitas. Y otra cosa que me llamó la atención acá es que nunca habíamos visto cortinas hechas con este tipo de tejidos, digamos, de textiles, y se ven muy lindas. Porque siempre esto se suele ver por ahí en los, o como caminos de mesa o ese tipo de artesanías, y acá hay varias cortinas, varios diseños. Los argentinos. Sí, tenés que chupar. Eso es como una hielería, como un termito, ¿ah? Claro, tenés que chupar de ahí. Es como un vaso que viene de varios... No crees que es marihuana. O sea, no. Y es agua caliente y uno va sorbiendo con la bombilla. Te va a gustar, o sea, te va a hasta gustar. que se termina el agua. Déjalo, Sí. ese calor. Y como uno no lo toma así todo de golpe, sino como vas tomando de a sorbitos y vas. Pues sabe como té verde. Cosa de otro mundo. Y bueno, y ahí ya Ahí está, está. ahí termina y se comparte en una ronda, digamos. O sea, o hay uno que se va, el que siempre tiene el mate, te da vos, terminás de tomarlo hasta que se termina el agua, se lo lo devolvés recarga. al cebador, lo recargas y así. Y así se va. Y Todos siempre vamos. le sale el jugo, ¿no? El Claro. extracto, pues. Después se cambia, o sea, una vez que terminás el termo de agua, se cambia porque pierde el gusto. Yo lo único que quiero saber es, por ejemplo, qué hierba, o sea, qué hierba es la que tiene. Se llama Se llama yerba mate. yerba mate. Entonces, la mate así. Mate. No, o sea, sí, lo sé, pero... Ah, Me su gusta- equivalencia acá. Ajá, me gustaría saber. Es que Es que no debe haber acá. Oye, No. Fuerte. Esto es fuerte. No es como un tecito de Pero que te sabe tomas en la rico. casa. Ah, no, Y sí. ese está re suave ahora, porque ya está muy Sí. lavado. Mientras estábamos recorriendo los puestos de los artesanos, vi un topcito que me gustó mucho y como andamos con el mate bajo el brazo, porque nos encanta salir, caminar e ir siempre con el mate, que muchos de ustedes, los que nos siguen de otros países, que nos preguntan qué es una bebida... Una infusión, Exactamente. como un té. Y para nosotros es algo cultural, te acompaña en un montón de momentos del día.
Y bueno, estábamos ahí con varios mexicanos y que nos preguntaron qué era, así que les dimos de probar. Hicimos un reel para explicarles qué es lo que es el mate para nosotros, así que lo pueden ir a ver a nuestro Instagram. Y finalmente, después de varios días, vamos con destino finalmente a la ciudad de Oaxaca de Juárez, que muchas veces nos pasa, que ustedes pueden ver en los videos, que decimos vamos con destino a tal punto, sobre todo cuando nos para la policía y demás. Y en el medio pasan cosas. Millones. Así que ahora sí, ya dejamos Mitla, nos estamos dirigiendo a Oaxaca, estamos a 1 hora de viaje. Cuento, digamos, para los mexicanos ya saben que se llama Oaxaca, pero para los que no somos de México, yo pensé que se decía Oaxaca, porque se escribe con X. Pero bueno, acá la X en este caso se pronuncia como una J. Y hemos llegado finalmente a Oaxaca. Estamos en búsqueda de una plaza o parque que se llama Jardín Consati, que nos han dicho que es un muy lindo lugar para parar con el motorhome, tranquilo. Acá nuestros amigos, los chicos de la ruta, nos contaron que estuvieron varios días por acá y que era súper tranquilo. Uy, se ve re lindo. Con sombrita. Y miren este festejo, es de un casamiento. Ya llevan dando la vuelta a toda la plaza. No sé si es algo común en México o es una particularidad de este casamiento. Finalmente nos estacionamos acá frente al Jardín Consati, creo que lo dije bien al nombre, como les veníamos contando. Y recién justo pasó una seguidora que vio la camioneta. Le preguntamos acerca de lo que habíamos visto de ese festejo, de esa celebración ahí con respecto al casamiento, y nos contó que eso se llama calenda, que es algo muy típico y que siempre que hay un casamiento o un bautismo, eso se hace siempre. Y también nos contaba que hay una festividad muy típica acá en el estado de Oaxaca. Es una tradición de hace años y años y años que se llama Guelaguetza. Se celebra los meses de julio y que también se hacen estas calendas y vienen de todos, de todos los municipios, de todas las regiones acá de Oaxaca a realizar esa celebración, que originalmente se hacía con el fin de pedir para que haya una buena cosecha y cosas así, pero bueno, es una festividad que se ha mantenido con el tiempo. Mientras tanto, nosotros por acá seguimos con la actividad física. Hoy vamos a hacer actividad física separados. Voy a correr. ¿Y vos? Y yo me voy a quedar acá haciendo yoga. Nos hemos puesto un desafío de hacer actividad física mucho más a menudo y venimos como óptimos. 3 semanas, ¿no? Estoy re perdida. Sí, mañana va a ser 3 semanas. Comenzamos el día de hoy, vamos a salir a recorrer la ciudad de Oaxaca. Miren qué lindo que están los árboles. Estoy media perdida en realidad. El otro día vimos también muchos árboles así muy naranjas, bien otoñales los colores. Y lo que me descolocó es que acá nosotros estamos en enero, estamos en pleno invierno y... O sea, debería estar arrancando la primavera. Exactamente, y de hecho hay muchos árboles como estos que estamos viendo acá, bien verdes, y por otro lado estos colores muy otoñales, así que estoy como medio perdida con las estaciones del año. Pero que se ven lindos, se ven muy lindos. Miren, este es el Parque El Llano, uno de los más conocidos acá en la ciudad de Oaxaca, y se ve todo súper verde. Por acá anduviste corriendo ayer, ¿no? Ayer vine a correr acá y estaba lleno de gente. Ahora también hay gente patinando, pero ayer debe haber habido 200 personas patinando, era un montón de niños. Oaxaca se caracteriza, entre otras cosas, por sus construcciones, por mantener el estilo colonial. No sé si se alcanza a ver de acá porque no puedo hacer zoom. ¿Dónde está ubicado el semáforo? Recién, de suerte que estaba en verde, porque pasamos y estaban los autos del otro lado frenados. Y me dice, claro, ¿había semáforo? No lo vimos nunca.
Están ahí sobre la pared, como hemos conversado respecto de otras ciudades, están todos los cables enterrados, se ve muy linda la ciudad, muy vistosa, y de la misma manera ni siquiera hay un poste de un semáforo y tampoco están por arriba, sino que están colocados ahí sobre la pared. Miren, es la primera vez que vemos un diseño así. Este sí tiene un poste, pero sigue con el diseño ahí arriba particular. Andamos en la búsqueda de un estacionamiento o parking. Ya vamos 3 y uno que entrábamos de altura estaba cerrado. Los otros 2 no entrábamos de altura y este tercero que fuimos no sabemos si entramos, pero el señor nos hizo señal de que no. Así que seguimos en la búsqueda de dónde poder dejar la camioneta para poder recorrer las calles de Oaxaca. La jacuneta ya en el estacionamiento. El costo para camionetas grandes era de 35 pesos mexicanos por hora. Pero bueno, es caro, pero está bien en el centro. Así que nos vamos a caminar por Oaxaca. Primera parada, vamos a visitar el mercado 20 de noviembre. Ya estamos dentro del mercado. El cartel decía que es mercado gastronómico. Está hermosísimo. Me sorprendió, parece más un shopping que un mercado. Se ven muy lindos los puestos de comidas, como todo muy limpio, muy ordenado, muy prolijito. Cada uno con sus banquitos para sentarse a comer. Está muy lindo, la verdad. Literal, como decía Santi, parece el patio de comidas de un centro comercial. La primera vez que vemos un mercado así, digamos, como tan cuidado, tan arreglado. 10 de la mañana y miren cómo la gente está comiendo platos sumamente pesados, o sea que nosotros comeríamos en un almuerzo, nosotros como argentinos. Les decíamos, para nosotros en Argentina esto no es así, no es común comer este tipo de comidas tan pesadas a esta hora de la mañana y tampoco ni siquiera de desayuno. Por ejemplo, en Brasil, cuando estuvimos allá viajando, se come más fuerte que en Argentina un desayuno, pero no es común a estas horas comer tampoco este tipo de comidas. Después en los otros países que estuvimos, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, sí vimos que la gente come estos platos así como más pesados, más fuertes, a media mañana. Pero los invitamos a todos, cuéntenos desde qué países nos visitan y si para ustedes en sus países es común comer comidas así de pesadas a esta hora de la mañana. En todos los lugares se ve más o menos lo mismo para comer, enchiladas y ese tipo de cosas, mole que es muy típico de acá y aproximadamente el precio es de unos 100 pesos mexicanos cada uno de los platos para desayunar. Y ya saliendo del mercado 20 de noviembre, enfrente tenemos el mercado Benito Juárez, que es un mercado como los otros que ya hemos recorrido, donde hay más venta de insumos. Acá tenemos chapulines. Muchas gracias. Chapulines frescos al mojo de ajo. Está bien, gracias.
queso? Quesillo. Ok, gracias. Sí. Y para acompañar la comida también hay mucha bebida y por supuesto mezcal, como es típico de esta zona. Esto que vemos acá exhibido es el mole que vos probaste cuando fue el Día de Muertos y viene en bolsitas acá, mole negro con frutas, bueno, todos estos que están exhibidos acá. Y estaba leyendo que el mole es algo muy típico de Oaxaca. Y por supuesto chiles, muchos chiles. Y el mercado de Benito Juárez tiene salida por las 4 calles. Nosotros salimos por calle Flores de Magón, que es peatonal, como pueden ver a mis espaldas. Hemos llegado al Zócalo, el parque o plaza principal que tiene acá la ciudad de Oaxaca. Miren qué bonita, ahora aprendí gracias a sus comentarios que estos son recobas, los arcos así. Miren qué bonitas las construcciones. Vamos a recorrer por acá. También vinimos a conocer otro de los sitios más importantes que tiene la ciudad de Oaxaca, que es el Templo Santo Domingo de Guzmán, fundado por los dominicos y fue considerado junto con el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Cuando estaba volando el dron recién descubrí que cerquita había un lugar lleno de papel picado. Miren cómo se ve desde el cielo, o sea, desde arriba quiero decir, con las tomas del dron. Las tomas del papel picado queda muy bonito. Miren qué bella ahí la forma que tiene. Esta vez, a diferencia de los otros lugares que hemos recorrido, no es que dicen algo alusivo al lugar, sino que le dan una forma de círculos.